Sagitario, bienvenido a tu lectura para esta semana. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, gracias por escoger este video. Te invito a suscribirte y formar parte de mi familia. Y si ya estás suscrito, pues te doy un fuerte abrazo como siempre. Esta es una lectura especial para ti. Quiero ver cómo estás, quiero ver tu energía. Vamos a ver cómo está tu mente, tu corazón, tus bloqueos. Luego veré lo que viene para ti en la semana, trabajo, dinero y amor. Y al final te daré esas 3 bendiciones que necesitas. Mis lecturas son diferentes, son lecturas de sanación. Por medio de mi voz te estoy enviando energía también para sanar. Y obviamente aquí vamos a descubrir sectores o áreas que necesitas trabajar para poder descubrir y llegar hacia esa luz. En tu mente tienes la carta de apego al pasado. Esto me habla de que algunos de ustedes podrían en estos momentos, Sagitario, estar pensando mucho en cosas que has vivido anteriormente y tienes en tu cabeza en estos momentos situaciones del pasado, decisiones que tomaste o que no has tomado, dándote vueltas. Y eso no es bueno, porque entonces estás con esa energía de arrepentimiento. Ay, hubiera hecho esto, ay, hubiera hecho lo otro, ay, si hubiera salido antes de que cerraran el país, ay, si hubiera hecho esto antes de que... Tienes que ponerle una pausa a esos pensamientos, Sagitario, porque en la medida que hagas eso te vas a mantener en esa energía negativa y tienes que cambiar hacia una energía mucho más positiva, enfocarte en las cosas de ahora, no lo que ya pasó, que no puedes cambiar, pues no puedes viajar en el tiempo para tomar decisiones diferentes, pero lo que puedes hacer es aprender de esas situaciones para entonces no volver a cometer esos errores. Recuerda que son lecturas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si esta parte no resuena contigo, espérate que aquí hay mensajes importantes también que pueden sí identificarse contigo. En tu pasado tienes la carta de la política, Sagitario. Y la carta de la política me podría hablar acerca de un pasado cercano o podría ser un poco más hacia tu juventud también o tu infancia, en donde habían mucha energía de falsedad. Pero lo veo así como hasta como una energía de familia con la cual no se llevan, con quien solamente se tratan como por tener relaciones diplomáticas, por decirlo de esa manera. Es como que se sonríen, pero en realidad no se soportan. Puede esto ser con familiares, con amistades o con personas en tu trabajo. Tienes que adaptarlo a esa parte porque recuerda que estas son lecturas generales. Y veo esa energía en tu pasado que, mira, sigue conectada. Esta es la parte del pasado. Y en tu mente tienes el pasado, o sea que estas traiciones, estos engaños que pueden ser con pareja, todavía los tienes en tu mente y no los has superado. Tienes que cerrar ese capítulo, tienes que dejar eso atrás, olvidar a esas víboras traicioneras que pudieron haberte lastimado y no tenerles ningún tipo de resentimiento. Vamos a ver qué bloqueo hay para ti. Ajá, Sagitario, los enamorados. Y te sale en tu bloqueo. El bloqueo para ti, la carta de los amantes o los enamorados, va muy de acuerdo con esto que te acabo de mencionar. Esta energía que todavía tú mantienes presente de una relación que pudo haber sido con tu familia o con alguien en el amor, que no funcionó, que la persona te engañó, te traicionó, o hizo o aparentemente parecía que te estaba engañando, traicionando o utilizando, es lo que no te permite avanzar. Es lo que no te permite seguir mirando hacia adelante, porque puede que todo lo recaigas nuevamente. Claro, porque siempre se aprovechan de mí. Porque siempre me rompen el corazón. Porque siempre viene la gente nada más para utilizarme. Entonces, ¿viste todas esas palabras que acabo de utilizar? Todas son negativas. Entonces, si no puedes sacar nada positivo de eso del pasado, olvídalo de tu vida. Déjame ver cómo está tu corazoncito, Sagitario. Aquí es la carta del centro. Y en los comentarios cuéntame cómo va todo contigo, cómo estás con la situación que está aconteciendo en estos momentos en tu ciudad. ¿Estás bien? Si necesitas una palabra de aliento, pues déjalo ahí en los comentarios. Tanto yo como cualquiera de mis guerreros los invito a que puedan darte una palabra de apoyo, con mucho respeto, por supuesto. Tu corazón. Tu corazón ya no puede más. Tu corazón está agotado, porque yo siento aquí como un tira y jala. Yo obviamente siento que tú quieres ir hacia adelante, que quieres progresar, pero tu corazón ya está cansado o de vivir las mismas decepciones, porque tal vez has cometido los mismos errores, y si has cometido los mismos errores una y otra vez, eso quiere decir que no has aprendido tu lección. Porque el universo sigue poniéndote la prueba, Dios sigue repitiéndote la prueba hasta que aprendas la lección. Y
La lección varía para cada uno de nosotros. Para algunos puede ser valorarse más, para otros puede ser creer en el amor, para otros puede ser darte tu posición, amarte a ti primero, no dejar tu vida y sacrificar todo por la otra persona. Tienes que analizar tu situación, las experiencias que has tenido que te causan mantenerte en ese pasado para que puedas sanarlo. ¿Qué viene para tu futuro inmediato? Viene la guía. Esa persona, esa energía, esa guía de Dios, esa guía que tú has estado esperando se te va a manifestar y va a llegar en tu futuro inmediato para sacarte de todo eso. Y veo como un hilo que sale de ti, un hilo de luz que va a empezar a salir de ti, que es la energía que está trayendo Dios, que está trayendo el universo, para sacarte de este estado mental y emocional, para que te enfoques en las cosas buenas de la vida y de lo que viene para ti. Ustedes saben, mis guerreros, pues si eres nuevo acá, pues te comento. Yo no te digo a ti lo que quieres escuchar, que todo es felicidad, que qué maravilla, que todo brilla. Si yo veo un mensaje de estos, para eso son mis lecturas, para poder sanar, pues yo te lo doy. Porque mi intención es que te enfrentes a esto. Y puede ser en algún momento difícil, puede chocarte, puede que quieras dejar de ver el video porque esto es fuerte. Pero igualmente eres bienvenido a regresar y continuar la lectura cuando te sientas preparado. ¿Qué viene para tu vida esta semana con respecto a trabajo? Tienes la carta del 5 de copas. Mira, para algunos de ustedes este apego al pasado podría tener que ver con una situación en el trabajo donde te sientes traicionado, si no tiene que ver con el amor. Y te habla de que no superas algo. Puede ser que en tu trabajo te juzgaron mal, te hicieron un mal comentario, iban a prescindir de tus servicios y tú no lo hicieron, todavía estás trabajando allí, pero te mantienes con esa energía como que en esta empresa no me quieren, es que aquí me quieren botar, me quieren despedir, me quieren echar a la calle. Ay, no, pero todavía estás ahí, nunca lo hicieron. Entonces, tienes ese rencor todavía, justificado, por supuesto. Tienes ese sentimiento todavía de lo que pasó, de cómo te trataron, del mal que te hicieron, pero no ganas nada con mantener esa energía negativa a tu alrededor. Y aquí te están diciendo en tu trabajo, es el momento de mirar las cosas que tienes frente a ti, no las cosas que ya sucedieron. Si estás desempleado, tal vez esta energía, estás en tu casa, sabemos que estamos pasando momentos difíciles, pero estás con una actitud negativa. Ay, nadie me va a llamar porque me fue mal en el otro trabajo y no me dieron carta de recomendación. Ay, no me va a salir ningún trabajo. No puedes tener esa actitud porque no te va a salir el trabajo. Ya tú lo decretaste, dijiste no me va a salir el trabajo, pues no te va a salir. ¡Wow! Sagitario, te voy a dar un fuerte abrazo. Mira, mirando para atrás, apego al pasado, mirando para atrás, toda esta lectura te ha salido para ti mirando hacia atrás, apego al pasado, en el pasado traición. Parece que hay algunos de ustedes que podrían ser un poquito testarudos, ¿ah? Y en el pasado continúas, ay, pero es que el mes pasado gané más dinero, ay, pero es que el mes pasado me fue no sé qué. Deja de mirar en esa actitud y vas a poder apreciar de que por lo menos estás encaminándote hacia un mejor lugar. Las finanzas, esta carta, si no te la relaciono con lo del pasado, me habla de un triunfo, de una victoria, de que tú te vas a parar firme, de que mires a tu alrededor, para algunos de ustedes, donde hay personas que tienen una situación tal vez un poco más complicada, y no es por comparar porque cada quien tiene una situación dependiendo de su energía acorde a donde se encuentra, pero tú vas a poder mirar a tu alrededor y vas a decir, ok, no estoy tan mal, gracias, no estoy tan mal, voy a dejar de quejarme, voy a dejar de hacer esto, por lo menos tengo algo de dinero. En el amor, si estás en pareja, te sale la carta de los enamorados. Si estás en pareja, esta carta me indica de que tienes a tu lado a una persona que te aprecia, que te valora, que no puedes continuar comparándola con una relación anterior, porque entonces lo que estás haciendo es destruir tu relación actual. Y mira, las dos copas que estaban acá, ahora te salieron acá. Tienes que enfocarte en tu presente y en tu relación actual. Si tu pareja, por ejemplo, fue una pareja que te engañó y tú decidiste perdonarla, entonces
¿La perdonaste? Perfecto. Pero no puedes haberla perdonado y todos los días le estás reclamando lo mismo de lo que pasó cuando te engañó. Entonces nunca la perdonaste, por eso no hubieras regresado con esa persona. Y perdón, yo te digo las cosas como son. Te lo digo con mucho cariño, con mucho amor. Yo no te voy a estar hablando por las nubes y las cosas. Ay, que. Yo te digo las cosas, yo soy el amigo que te dice las cosas que necesitas escuchar. Y si no tienes ningún problema con tu pareja, pues esta carta lo indica. Una carta del 2 de copas, amor, enamorados, pareja ideal. Te habla muy bien. Si estás soltero, te sale la carta de la fuerza. Te indica de que es preferible que dejes que las cosas fluyan. Podrías haber intentado o haber tratado de forzar una situación o una relación en tu vida. Eso no va a funcionar. Si hay alguien que no te devuelve las llamadas, alguien que no se comunica contigo, alguien que tú siempre tienes que ser la persona que escribe, hola, ¿cómo estás? Y esa persona de repente te responde cuando le da la gana, cuando le pica. Eso no va para ningún lado. Y si ese es el patrón que tú estás repitiendo, puede ser esa la lección que no has aprendido. A esperar que llegue a ti, la persona que te busquen a ti, no ser tú quien busque. Ups, perdón, moví un poquito la cámara. ¿En qué puedes enfocar tu energía esta semana? Vamos a preguntarle a tus ángeles con las cartas del propósito de vida para que puedas encontrar una guía, desconectarte de ese pensamiento negativo y hacer que tu corazón vuelva a latir. Escribiendo tus sentimientos. No vayas a escribirle tus sentimientos a mandárselo a esa persona, ni a tus jefes en el trabajo, ¿eh? Escribirlo para ti. Busca una agenda, un diario y empieza a hacer journaling, empieza a escribir tus sentimientos y tus pensamientos para que salgan de tu cuerpo y después destruyes ese papel y lo botas. Pero al escribirlo lo plasmas y al plasmarlo reconoces el sentimiento, reconoces la situación y una vez que la reconozcas, como lo que yo estoy tratando de hacer aquí contigo, la puedes sanar. Y eso es lo que queremos. Así que empieza a escribir esos sentimientos. Si quieres, utiliza mis comentarios ahí. Te los dejo abiertos para que expreses ahí los sentimientos o la situación que necesitas sanar, pues para que los expreses y los saques de tu cuerpo. ¿Qué puedes hacer también? Buscar consejo. Me parece muy similar a la carta de la guía. Tú sanas con palabras bondadosas, con palabras de bien y con un consejo sabio que podrías tú estar dando o recibiendo también. Eso te va a ayudar a poder sanar con respecto a estas energías. Ya vienen las 3 bendiciones, así es que quédate conmigo. El consejo de tus ángeles, recuperación. Aquí la palabra, el consejo que te dan es la de recuperación y eso me indica de que ese corazoncito va a volver a latir de felicidad. Para algunos esto podría representar que te están diciendo tus ángeles si estás pasando por algún problema de salud o alguna persona cercana a ti que se recupera. Y las 3 bendiciones para tu vida, Sagitario, las 3 bendiciones para esta semana. Te sale la carta del ermitaño. Y una de las bendiciones que vas a tener es una persona sabia que va a llegar a tu vida para darte un consejo, una amistad, un familiar, una persona desconocida. Mire, me están diciendo que yo te voy a dar el mensaje. Yo he aprendido a no bloquear los mensajes. Cuando me llega algo, yo lo transmito. Para alguien va a resonar y esa es mi misión. Parece que hay una persona que vas a encontrarte, un señor mayor que te vas a encontrar en la calle. No sé cómo lo conozcas en tu país. Una persona que no tiene casa, homeless. Pues vas a encontrártelo en la calle y esa persona podrías tú darle algún tipo de ayuda. Esa ayuda que vayas a dar se te va a multiplicar y ahí va a estar tu bendición. O esta persona podría estarte dando un consejo, así de la nada. De repente estás caminando y esa persona se acerca y te dice, mira esto. Y tú quedas como que, ¿qué le pasó? Y después caerás en cuenta de que era un mensaje para ti. O podría estar gritando algo en la calle así, que enfrente, y es un mensaje que te están dando a ti. La otra bendición que va a llegar a tu vida va a ser con tu familia. Van a haber motivos nuevamente en tu familia para sonreírte, para alegrarse, para disfrutar y para convivir juntos. Y esa es una de las bendiciones que va a llegar muy pronto para ti, pues cuando todo esto termine, o podrían darte una sorpresa donde estás conectando con tu familia nuevamente.
Tu tercera bendición para esta semana, te sale la carta del 2 de oros y me indican de que finalmente encuentras tu enfoque. Y esa va a ser la bendición para ti, enfocarte, dejar de estar haciendo tantas cosas a la vez, dejar de estarte preocupando por lo que pasó, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Vas a lograr encaminarte y enfocarte en un solo lugar, hacia un solo lugar, hacia un solo objetivo. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Me encantan estas lecturas. Déjame tu dedito por arriba. Comparte si alguno de los mensajes que han llegado aquí para ti te han servido. Pues comparte este video para que también puedas ayudar a otros guerreros de Sagitario a que encuentren un mensajito o una luz para su semana. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar junto a mí. Gracias por suscribirte. Te decreto mucha luz y progreso.